Pues ahora llega al cielo de 101 Antonio Acín. Hablamos de un cofrade nacido en Huelva que hace un tiempo se vino a Sevilla a estudiar fisioterapia. Él tenía un sueño que ha conseguido a día de hoy y es tocar en la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena. Él ahora está en la juvenil. Pero sí es verdad que tiene una historia llena de vida, de esperanza y fe que quiero que me cuente a continuación. Antonio, ¿qué tal? Buenas Hola, noches, muy buenas, Curro, ¿qué bienvenido. tal? Es un placer tenerte aquí. Igualmente. Te decía antes que para mí lo hice con Antonio Dardet hace unas semanas, también hermano de la Macarena. Sí. Le decía que para mí vosotros sois los verdaderos héroes, los verdaderos referentes, los verdaderos famosos y las personas con las que a mí me gusta hacerme fotos. Mm. Así que enhorabuena por tu... No me gusta llamarlo lucha, ¿no? Pero por tu entrega, tu sacrificio, tu esfuerzo, tu mensaje. Eso de entrada. Y como decía Antonio, a mí me gustaría conocer, además extensamente, para que lo sepan y lo vean en casa, que sé que ahora mismo están Sí. deseando escucharte. Nos gustaría saber tu historia. ¿Cuál es? Pues la verdad que en la historia, como de primer momento, tengo que dar las gracias por tus palabras porque me llegan al corazón y la verdad que muchas veces lo que parecía una foto, sin que no pueda ver, Mm, pues nace este maravilloso programa y la mm, verdad que me hace sentir aquí en casa como en la Macarena, como en la Centuria, ¿no? Y la historia la verdad que es curiosa, ¿no? Porque un 28 de diciembre, por la noche a las 2 de la mañana, pues tranquilamente me despierto y, y lo que parecía una broma, porque claro, me levanto, voy al salón, Día de y, los Inocentes, ¿no? claro, totalmente, vamos, por eso digo que es una broma, que sigue siendo todavía permanente, ¿no? Pero eso, ¿no? Y voy al salón y que no veo, oye, que qué raro, le doy a las luces y no veía. Y voy a los plomillos, tampoco, y digo, qué raro, ¿no? Entonces hay un momento en la clave de que enciendo la tele y la escucho y parece que, digo, no puede ser. Y lo que parecía una broma, pues sí, tuvimos que ir a urgencias y la historia, pues ahí empieza una batalla en la que la Macarena, en que la escena hace que me hace fuerza y me hace seguir para adelante a la voz de todo, ¿no? Y entre el silencio de todo, pues la verdad que, porque también padezco una sordera, que a la larga hace 3 años también, parece en relación con la enfermedad, la enfermedad de Becher, que es una enfermedad, no es muy agresiva, Mm. pero en mi caso parece que es muy agresiva y algo muy peculiar, que pocas veces pasa, pero bueno. Y eso, ¿no? Entonces, pues la verdad que empieza un camino, poco a poco, y entre esos 12 días en el hospital empieza el verdadero lucha, la verdadera fe, ¿no? Porque se me apaga todo el camino, lo que había construido, estaba estudiando enfermería, me había sacado la carrera, carnet de conducir, seguía mi camino en Huelva, en la Sagrada Cena de Huelva, Que también eres hermano. exacto, y con el Rosario, con la chica, que sale en octubre, y eso, y salía tranquilamente con ellos, todo magnífico, y salía como diputado, y claro, y un camino cerrado, se cierra una puerta y se abre otra puerta, ¿no? Y ante ese camino, que como digo yo, pues me traslado a Sevilla y porque la ONCE, que es un pilar fundamental del día a día, que me hace seguir el valor que hace la ONCE, que es el que de que siga para adelante, de que siga, de que no nos quedemos como una persona con discapacidad, ¿no? Mm. Sino que sigamos explorando nuevos caminos, ¿no? Que sigamos fomentando y aprendiendo junto a vosotros, ¿no? Y que ser invidente no significa que tengas que estar en un cuarto llorando o lo básico, ¿no? Sino seguir experimentando y salir de la inclusión, ¿no? De que Ujú. todos salimos aprendiendo, ¿no? Junto a vosotros. Antonio, ¿qué papel juega la fe en ti? Es decir, el momento en el que tú asimilas que estás ciego, que has perdido
uno de los sentidos, que otro que es el oído prácticamente también. Mm. ¿Qué hablas con Dios? ¿Qué conversaciones tienes con Él? ¿Qué te dice? Yo creo que hay un momento que es verdad que la fe se potencia, ¿no? Porque es verdad que siempre la ha llevado desde con protagonismo, ¿no? Con mucho orgullo, ¿no? Y ahí es donde viene la verdadera vocación que dices tú, ostras, pues sí que tengo fe verdadera por ese silencio que parecía terrorífico, ¿no? Porque llevé peor muchas veces cuando padecí la sordera que vas poco a poco perdiendo. Mm. Tenía miedo, ¿no? Y digo, ostras, ¿cómo viviré? ¿Cómo conocer el sonido? ¿Cómo, no? El sonido de un familiar, de un amigo, de tu ser querido, ¿no? Pero cuando llega la ceguera, me dejó sin palabras, pero la verdad que no sentí miedo, porque creo que ahí donde me di cuenta que la verdadera fe es de que no hay que tener miedo, hay que aprender a que el camino es así, ¿no? De que todo camino tiene una vocación, ¿no? Y que muchas veces eso es la verdadera fe. Ahora quiero, Antonio, recordar eh, el momento en el que tú entras por primera vez en la Basílica de la Macarena sin ver. Buah, algo fundamental. Porque es importante contextualizar que tú previamente a la ceguera habías visto a la Virgen, Sí, pero sí, tú me comentabas a mí que cuando una persona se queda ciega, pierde sí, mucha información sí, visual que tenía sí. acumulada. Entonces, descríbeme extensamente cómo fue ese momento en el que tú entras en la basílica, pero al menos no ves nada. Claro, es algo curioso porque cuando entras es como al detalle, ¿no? Cosas, ¿no? Y cuando... Porque tú entras y de frente te ves a la Virgen, ¿no? Y, y entra, al principio cuando entré como temblando, ¿no? Como, ostras, ¿qué me voy a encontrar, no? Y cuando parece que entras, como tal entras, no sentí ni un momento de pena, al contrario, sentí más fuerza con ella. Sentía que esos ojos marrones, la forma, el olor, no me abrazó, ¿no? Me sedujo el sentir el aroma, ¿no? Incluso le tuve que dar las gracias. Le tuve que dar las gracias porque con ella me di cuenta y digo, que me he quedado ciego, que no he perdido la vida y que puedo seguir caminando, puedo sentir, puedo palpar, puedo sonreír, puedo hablar, comunicar y que no he perdido el olfato, ¿no? Entonces te das cuenta que hay cosas que pensamos que nos duele y cuando no, y al fin y al cabo se potencia, ¿no? Y incluso esos ojos marrones, como, guau, no, me sentí abrazado por ella, ¿no? Me acogió en Imagi- su regazo, perdón. Imagino, Antonio, que cuando estás cerca de ella o Pues cuando claro, poco a poco te vas acercando, al no tener vista, potencias otros total, sentidos. claro. ¿Cómo sientes a la Macarena sin verla? Yo creo que hay una palabra que no es difícil describir la palabra que el sentir, ¿no? Porque hay tanta forma, el viento que hay dentro, un viento calor de ella, el aroma, es algo que, una construcción que es difícil definir qué es sentir, ¿no? Pero sientes el regazo de ella, sientes que te escucha, incluso que te apetece más darle las gracias por todo, por tu familia, por estar aquí contigo, por escucharte, por sentir, que muchas veces es eso, ¿no? Que es que te quedas sin palabras, te quedas callado, piensa, reflexiona y rezas con ella, ¿no? Esa es la reflexión que yo creo y la que yo vivo día con ella, cada día con ella. ¿Tú alguna vez, Antonio, has perdido la esperanza? No, nunca. Además, creo que además, curiosamente me la tatué cuando me la tatué sin, es decir, cuando yo veía y más todavía cada vez que hay momentos que no que sienta que la pierdo, porque nunca la he perdido, creo que la potencia más todavía y ese sentido, ¿no? Un sentido más curioso más todavía, ¿no? Un sexto, ¿no? La esperanza, ¿no? Y el sentir de ella cuando toco, digo, "Ah", cuando hay algo
familiar o alguna cosa, toco mi brazo y digo, ahí está, aquí está conmigo, está aquí, ¿no? Y la recuerdo y la pienso y digo, y eso, ¿no? Entonces se potencia más todavía. Por último, para cerrar el bloque de la Sí. esperanza, ¿qué significa para ti la Macarena? Si tuvieras tú que describirme en tu día a día qué significa para ti la Macarena, ¿qué me dirías? Es mi oración de cada día. Me levanto cada día, pienso en ella, le pregunto, le hago mis reflexiones. Cuando hay una caída que me caigo, me levanto junto a ella. Cuando piensas que hay algo que me preocupa, le pregunto, ¿no? Al final, oye, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué camino? Y al final, pues, vas caminando y, oye, pues mira, y sé que ha sido ella, gracias a ella, porque al final, con ella es cuando te das cuenta de que el camino te da ese abrazo, ¿no? Ese gozo, ¿no? De sentir su presencia en el alma, ¿no? Antonio, hemos hablado de tu historia, Sí, de la Macarena, y ahora también quería preguntarte por la banda a la que perteneces desde hace prácticamente un mes claro. aproximadamente, que es la banda juvenil Sí. de la Macarena. Cuéntame esta historia que también tiene que ser muy bonita. Pues la verdad es que es curiosa porque cuando me quedo en el momento ciego y en el momento del silencio, como le digo yo, de la verdadera fe, nace una cosa, no que nace, ¿no? Siempre tenía algo dentro de querer tocar un instrumento, ¿no? Porque claro, pierdo en Huelva el tema de poder ser diputado y entonces me queda un vacío ahí que no querría, no sabía qué hacer, ¿no? Y gracias a una gran persona que me dio la fuerza, la alegría de seguir para adelante, que un amigo, y más que un amigo es puro, pura fuerza de esperanza, es Salvador, que es un amigo que muchas veces no sabe ni qué definirlo, ¿no? Ujú. Y a través de él conozco a Kino, que es otra gran persona que me hace entrar con el regazo de su fuerza, de que no hay de la diversidad a través de él, ¿no? De que la inclusión, de la fuerza, ¿no? Ujú. Y a través de ello conozco a Víctor, a Iván, a Alejandro y a Paco, que son maravillosas personas que dan y potencian la diversidad, diferentes tipos de capacidades, ¿no? Que, la inclusividad, ¿no? Y gracias a Aquino y a todo el grupo de los Centurias hicieron la magia que a mí me hacen sentir el sentir, ¿no? De tocar. Y bueno, estamos viendo en pantalla imágenes tuyas Buah. ensayando. ¿Qué dificultad supone para ti tocar una corneta sin ver y prácticamente casi sin oír? ¿Cómo lo haces? Es curioso porque cuando te pones a pensar, una vez que cuando tocas, empiezas a coger la corneta, dices, "Guau, esto, pensar lo mismo que tú, y digo, uy, ¿cómo será? ¿Cómo no?". Era como un niño jugando con Ujú, con la corneta, ¿no? ujú. Pero al final me doy cuenta de un detalle, que digo, si somos todos ciegos, todos tocamos de una manera sin ver, ¿no? Todos hacemos una armonía, todos componemos de una manera a través del sonido, ¿no? Y no cuando cerramos los ojos, en tus manos, en tu luz, toco la marcha y digo, guau, pero si somos todos ciegos, no vemos la partitura, ¿no? Porque cerramos el sentir, ¿no? Y con Víctor, la facilidad que me hace Víctor, el director el de la banda director, juvenil, exacto, ¿verdad? exacto. Continúa. Magnífico, ¿no? Director, ¿no? De la juvenil, ¿no? Junto a Iván, ¿no? Y Alejandro, que son eso, que son los coordinadores, ¿no? Y con Kino, ¿no? Y eso, ¿no? Y te hacen que no tengas discapacidad. Es que digo yo, no tengo discapacidad, entro sin discapacidad y vuelvo con una energía, con toda esa fuerza. Por eso muchas veces digo, gracias Macarena, a mi esperanza Macarena, porque digo, guau, salgo aquí como, con más fuerza, con una alegría de que no soy una persona con discapacidad, esa es la clave. Porque nunca me he sentido con discapacidad, al contrario, me he sentido inmenso en el amor de la esperanza de la Macarena. Qué bonito. Además, quiero también ahora hablar de cómo vas y vienes todos los días al ensayo, para que ustedes se hagan una idea. El local donde ensaya la banda de la Centuria Sí, está muy cerquita de aquí. sí, Nosotros estamos en las Torres de Nuevo Torneo, pues a unos metros de este plató está el local de ensayo. Y aquí en Pinomontano, en la zona norte,
prácticamente no hay autobuses, no hay Claro. una comunicación pública en cuanto a transporte eficiente. Solo pasa por aquí el autobús de la línea 3, Bien. que pasa uno cada 20 minutos y recorre prácticamente toda la ciudad. Y por lo que me han dicho, tú vas y vienes en ese autobús Totalmente, casi todos los días. todos los días. ¿Cómo es eso? Pues gracias a la ONCE, que tiene una gran diversidad en la profesionalidad de cada sector, ¿no? Ujú. Tengo una profesora, ¿no? Ujú. Una que me ayuda en la facilidad, ¿no? En la movilidad, ¿no? Que se llama Tere, una gran persona, que le mando un beso enorme a ella, y me ayuda cada día en el transporte, ¿no? Porque con ella lo que hacemos es el camino desde donde yo vivo, Ujú. de la residencia hacia hacia la parada, ¿no? Ujú. Y vamos practicando la parada a veces para no olvidarnos. Y la verdad que disfruto como un niño, porque siempre cuando voy a un autobús, como cada día te encuentras con cada persona que siempre te ayudan, Ujú. es fundamental esa ayuda, ese apoyo, ¿no? Y cada día es como un camino nuevo, ¿no? Porque siempre te encuentras con nuevas experiencias, ¿no? Y nueva esencia, ¿no? Y la verdad que voy como cuando voy a ver a un chico a ver a su abuela, a una Ujú. familia importante. Voy a mi casa, voy a sentir, ¿no? A tocar, ¿no? Y vuelvo voy como eso, ¿no? Sin, es decir, voy poco a poco olvidándome que soy ciego, ¿no? Ujú. Y vuelvo a ver sin ver. Es curioso. Antonio, ¿qué significa para ti la vida? La vida yo creo que es el aprender a que hay tres claves importantes, ¿no? Aprender a observar, a callar y a sonreír, ¿no? Porque yo creo que es la esencia de todo, ¿no? Junto a ti aprendo muchas cosas, ¿no? Contigo, Curro, porque las preguntas que me hace Gracias. de nada, porque las preguntas que me hace después me iré y digo, ostras, qué pregunta más interesante, ¿no? Y me convierte en una virtud en eso, ¿no? En observar o aprender. Y después es sonreír, porque la vida es sonreír. Y a saber que la vida, aunque hay dificultades que hemos perdido, seguimos potenciando y seguimos dando gracias a todas las personas que desde la ONCE, desde la Centuria, desde la Macarena, desde mi Huelva, ¿no? También, desde Diputación de Huelva, como también de Salva, mis compañeros, mis amigos, que hacen que mi vida sea mucho más fácil. ¿Y tú no crees, Antonio, que hay veces, tú que has vivido los dos mundos, ¿no? Sí, Que le damos importancia a cosas que no la merecen? la verdad que sí, porque muchas veces cuando yo me quedé ciego me di cuenta que la vida es tan sencilla. Te levantas, sigues para adelante y te das cuenta que es muy sencilla, que no hay que darle más. Nos preocupamos por muchas cosas que pensamos que el 90% no va a pasar, y pensamos que tenemos ese miedo, ¿no? Yo creo que vivimos muchas veces con ese miedo de que el futuro, ¿no? Cuando primero tenemos que vivir el presente, porque mañana al final vamos a morir y no sabemos cuándo nos llega, como a mí me pasó, que me llegó ayer y te das cuenta que todo lo que yo había construido se me fumó, ¿no? Y al final con todo, la 11 hice un camino y al final, pues, junto a Cristóbal, con el director territorial, con todo, me hicieron un camino mucho más fácil, con el lema de la 11, ¿no? Que es caminar. ¿Cuál es tu sueño? Yo creo que mi sueño sería yo creo que algo ya un poco así, siempre le diría yo, eh, hacer el llamador de la Macarena, ¿no? Un día, ¿no? Un sueño que siempre me ha hecho mucha ilusión, porque cada vez que llaman al llamador a la Macarena, a mi Esperanza Macarena, es como cuando empieza mi Semana Santa, ¿no? Empieza, ¿no? Y después el segundo, sin duda, es el salir junto a la Centuria con mi Esperanza con la Macarena, ¿no? Pues Antonio, yo te voy a ayudar a que tú toques el llamador de la Macarena. Pues sería un honor enorme. Pues Antonio, yo te voy a ayudar y te lo prometo, delante de toda nuestra audiencia, que este año tú vas a tocar el llamador de la Macarena Mil en la gracias. madrugada. Mil gracias. Gracias a ti, porque la Semana Santa es esto, ¿eh? La verdadera Semana Santa
es este señor y es lo que hace día a día. Antonio, para mí ha sido un placer. Además, no eres solo músico ni luchador, también eres atleta, que no lo hemos comentado antes. Habréis visto imágenes que también hace bastante deporte y gana. Ha ganado, por ejemplo, en Polonia un oro mundial en los 10.000 metros de marcha. Y nada, Antonio, eso, muchas gracias por todo. Has ayudado a mucha gente. Y también nosotros creo que somos unos privilegiados por ser el puente. Totalmente. Para ayudar a todas estas personas. Se lo decía Antonio Dardet hace 2 semanas, te lo digo a ti, en tus ojos veo a la esperanza, a la vida y a la fe. Mil gracias por tus palabras, por todo. Me ha hecho sentir como la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y el Cristo, la sentencia, ¿no? Sentir esa... en mi casa, ¿no? Con la centuria, con todo, ¿no? La verdad que no tengo palabras de agradecimiento por todo. Bueno, Antonio, ahora viene el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, viene también Jesús Romanov aquí a hablarnos del manto de la Virgen del Socorro y del Palio del Valle, pero entre vamos preparando el plato, quiero que tú elijas un vídeo de la Macarena para que pongamos en este descanso. Un momento. ¿Cuál te gusta? Venga, dime un momento. Cuando sale... Me has pillado ahí, la verdad que me has pillado ahí porque es verdad que... ¿Cuál podría hacer? Venga, uno, que nos quedamos sin tiempo. La salida, creo, puede ser. Es que ahora mismo me has pillado en blanco. La salida de la Macarena. Venga, nos vamos a quedar con la Esperanza Macarena en la calle Resolana y con la banda de música del Carmen de Salteras. Regresamos enseguida.